Bendiciones, familia del reino de Yeshua. Es un placer estar nuevamente con esta familia del reino, donde el Padre se deleita en su palabra, porque nosotros meditamos en ella y nos habla profundamente a nosotros en nuestra vida. Y aquí hay una palabra donde estamos analizando el libro de Job, y Job es uno de los libros con más enseñanza, sobre todo en el área espiritual. El libro de Job es más antiguo que muchos libros, incluso se cree que sea mucho más antiguo que el libro de Génesis, pero el libro de Job trae mucha enseñanza. Y nosotros podemos ver eh, cómo Job se rodea de amigos, amigos que al parecer dejan muchas enseñanzas espirituales, porque hay un amigo que se llama Elifaz, que acusó a Job. Y parece que cuando alguien está en tristeza, en una enfermedad, en un tiempo difícil, y llega alguien y lo acusa, pareciera que nosotros somos jueces o inquisidores. Y créanme que el Padre habla mucho. Nosotros tenemos que eh, guiarnos por el Espíritu para poder emitir un consejo, una ayuda a alguien que se encuentra en un proceso de aflicción, porque bueno, la palabra aquí dice que Job era un hombre justo. Entonces, si era un hombre justo, ¿por qué le sucedió esto? Y los consejos que vienen de sus amigos son sobre juicio, sobre si juzgando que Job está en pecado. Aquí tenemos a Bildad, que era uno de los amigos de Job, que él fue un poco más severo que Elifaz. Él, él simplemente llegó y le dijo, tú estás en pecado, tú tienes una situación y por eso es que tu condición, por eso es que se murieron tus hijos. Esto obviamente pues despertó en Job mucha tristeza porque pues él era un hombre justo y pues no entendía. Encima de que tiene una enfermedad, una llaga, dice la palabra que era de la cabeza a los pies. Así él no entendía por qué estaba sucediendo esto. Y todo se remite, amada familia, a la soberanía de Dios. Pero aquí pareciera que esto es muy espiritual y yo quisiera aprovechar esta palabra porque ciertamente nosotros buscamos a Dios todas las mañanas y suplicamos su favor. Ese es una una de las palabras donde nosotros eh, nos metemos a profundizar, nos metemos a buscar a nuestro Padre y nos metemos a orar, pero muchas veces esto se torna en religiosidad. Yo creo que el Padre está quitando la religiosidad de su familia, de su pueblo, de nosotros, porque nosotros tenemos que buscar al Señor, pero creo que es una temporada donde lo buscamos en espíritu. Cuando lo buscamos en espíritu y en verdad, nosotros podemos ver cómo el Señor multiplica sus bendiciones sobre nosotros y lo que salga de tu boca cuando viene del Espíritu, eso toca a las personas y al mismo tiempo puedes ayudar más con un consejo, con una em, ponernos en el lugar de las otras personas, saber que están sufriendo, que tienen una situación difícil y no dar un consejo por darlo, mucho menos el clásico, ánimo, ánimo. Para alguien que se encuentra en aflicción puede ser como una patada, un insulto, porque ánimo es cuando ves la situación, cómo le puedes dar ánimo a alguien que está sufriendo, que está pasando algo muy difícil. Entonces, aquí vemos un consejo que es, si tú diligentemente buscas a Elohim y suplicas el favor del Shaddai,
Si eres puro y recto, entonces Él se levantará para ti y cumplirá tus necesidades. Entonces, aunque tus comienzos fueron pequeños, tu futuro será ciertamente grandioso. Y bueno, esta palabra es espiritual, ciertamente. No sé, si fuera en otro contexto, no en el contexto de una persona que se encuentra gravemente enferma, si no fuera como una acusación, como un juicio, estaría formidable. Pero es una palabra que nos exhorta a buscar a Dios todas las mañanas. Y nosotros podemos ver eh, una forma en que interpretaba la situación que estaba Job. Se le llama causa y efecto. Si nosotros nos portamos bien, nos va a ir bien. Si nosotros nos portamos mal, nos va a ir mal. Es lo que está tratando de decir Bildad, pero eso no es así. Dios te ama, simplemente te ama. El amor de Dios no cambia. Y no cambia por tu pecado, porque Él te ama. Aunque andes, aunque andes en camino de valle, de sombra de muerte, aunque andes en maldad, Dios te ama. Dios te ama. Dios ama su creación. Y hay una condicionante, sí que debemos regresar a sus caminos, que debemos volvernos a Él, que debe haber un arrepentimiento. Pero este es un sistema donde el hombre se ha metido y yo creo que lo está mostrando el Padre para salir de él, porque el amor de Dios no cambia, el amor de Dios es puro, el amor de Dios es diferente al que nosotros podemos sentir. Si haces las cosas bien, entonces te voy a amar, pero si no las haces bien, no te voy a amar. Dios siempre te va a amar, Dios siempre es el mismo, Dios no cambia, su amor es eterno, es profundo. Lo que espera en nosotros es que nosotros cambiemos nuestra dirección, porque el hombre sí puede cambiar en sus formas de pensar, el hombre se puede desviar, el hombre puede hacer muchas cosas que tal vez a los ojos de los demás, operamos según nuestros caminos, según nuestros criterios, pero el Padre opera, él no es hombre para que pueda cambiar de parecer si te ama o no te ama. Él simplemente te ama porque tú eres su creación, creación perfecta. Y en nosotros está decidir si nosotros nos volvemos a Él, si nosotros meditamos en su palabra, si nosotros lo buscamos. Pero es cierto lo que dice Bildad. Si nosotros buscamos diligentemente a nuestro Dios y suplicamos su favor, Él es el que cumple todas nuestras necesidades, el que incluso nos sana, el que pero aquí el Padre nos está diciendo, quita la religiosidad. Yo no te voy a amar si te portas bien, si te portas mal. Yo simplemente te amo. Estamos en situaciones difíciles, en situaciones de desesperanza, en situaciones donde no salen las cosas, como en el caso de Job. Job no entendía. Lo único que tienes que entender es que Dios te ama. El amor de Dios es el que nos sana. Su soberanía es la que nos sana, entendiendo que Él creó las estrellas, dice más adelante que Él creó las galaxias, dice que Él creó el Orión, que Él conoce todo el firmamento. Entonces, si Él conoce todo, ¿por qué va a cambiar si tú te portas mal? Entonces, Él sigue amando. Yo creo que todos los que han tenido una relación donde creen que eh, portarse mal es que Dios te va a abandonar, es mentira. Dios te ama. Depende de nosotros si volvemos nuestro corazón hacia Él, porque su amor permanece. Hay un amor que es diferente, ¿no? El amor que tiene hacia el hombre, porque es una creación que está en constante renovación. Nosotros estamos, nuestra, nuestra posición aquí en la tierra es parecernos a su Hijo, a Yeshua. Y cuando nosotros nos parecemos a Él, caminamos con Él. Pero si nosotros andamos en caminos de maldad, Él está esperando
que nosotros nos volvamos a Él. Y en su soberanía, en las pruebas que Él pone, en los desiertos que Él pone, Él sabe cuando tú vuelves tu corazón hacia Él. Y así como en el caso de Job, que le restituyó todo lo que había perdido, se lo duplicó. Así podemos ver que cuando vayamos a dar consejos, cuando vayamos a dar sabiduría, tiene que venir directamente del Señor. No podemos emitir juicios. Cuando, sobre todo en esta temporada de evangelismo, el Ruach HaKodesh te comienza a operar en los hijos de Dios en palabra de conocimiento, en palabra de sabiduría, y es algo que se tiene que cultivar, que tenemos que hacer, que esté en que nuestro espíritu nos pueda hablar acerca de lo que está pasando, porque cuando tú hablas acerca de lo que está pasando a esa persona, hay un cambio diferente. Tú no llegas con un juicio, sino llegas con una palabra directamente del trono de la gracia, y ese hombre, esa mujer que esté frente a ti, va, va a cambiar su destino, porque esa palabra viene de Dios. Jamás, jamás, familia, juzguemos. No podemos juzgar. Nosotros no juzgamos a, a situaciones aquí como las de sus amigos. Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Nosotros debemos hablar con amor, como el Padre nos habla a nosotros con amor. Su amor, todo lo contrario a lo que, a lo que nos han hecho creer, su amor es eterno. Si nos juzgara por nuestros errores, simplemente ya no existiríamos. Entonces, si el Padre nos ama tanto, y si el Padre permite estas cosas, la enfermedad, los tiempos difíciles, los desiertos, es para que nosotros nos encontremos con Él. Es para que nosotros tengamos esa, esa fortaleza en el espíritu, para que nosotros, lo que quería el enemigo con Job era que lo negara, que negara a Dios. Y sin embargo, cuando Job sí cayó en amargura, sí cayó en depresión, sí cayó en tristeza, sí, ¿qué hombre va a soportar que pierda a su familia, que pierda a sus hijos? Pero Dios es bueno y le restituyó todo. La fe tiene que ser probada, la fe tiene que ser cultivada, la fe tiene que ser aprendida, porque si no tuviéramos pruebas difíciles, ¿cómo es que creeríamos? Cuando te encuentras en una situación difícil y tu fe aumenta, es porque realmente has crecido en el Espíritu, y es lo que el Padre quiere. Y con respecto a este consejo de Bildad, eso son palabras sabias, pero en el momento diferente. Vamos a buscar a Dios diligentemente, vamos a buscar a Dios como lo hacemos a diario, y ponemos todas nuestras cargas delante de Él, todas nuestras situaciones, las ponemos delante de Él. Y si nosotros hallamos gracia delante del Señor, Él nos levantará y cumplirá todo lo que necesitamos. Así venimos delante de ti, Padre, poniendo todas las necesidades de este ministerio, de todas las personas que escuchen. Si tú quieres buscar diligentemente a tu Padre Celestial, búscalo de todo tu corazón, búscalo en estas mañanas, en las mañanas cuando Él nos habla, cuando nosotros estamos delante de Él, cuando nosotros venimos en esta soledad, en este momento, hay un momento de intimidad con Él, entonces Él nos habla directamente. Y, y Él dice, esta palabra me gustó mucho, entonces cuando tus comienzos fueron pequeños, tu futuro será ciertamente grandioso. Hay un comienzo pequeño, el que es fiel en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Comenzamos desde lo pequeño y la fe se cultiva así, en las pequeñas pruebas, en las grandes pruebas, pero te informo de parte de Dios que si tú estás en una prueba muy grande, en una prueba como la que nos relata la Escritura, la palabra del Señor en el libro de Job, es porque el Padre quiere que tu fe aumente al infinito, que tú tengas una fe que puedas mover montañas, que tú tengas una fe que pueda resucitar muertos, que tú tengas una fe que pueda cambiar las circunstancias. Esa es la finalidad. Así oramos porque nuestra fe sea aumentada, porque nosotros en esa situación difícil nos encontremos con nuestro amado y que Él nos hable claramente de lo que está buscando de nosotros.
que seamos hombres íntegros, hombres que busquemos a Dios, hombres que vayamos a lo profundo a conocerlo. Es ahí donde nos quiere el Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, te bendigo, que tengas un excelente día, que el Señor haga resplandecer su rostro delante de ti y te dé paz. Bendiciones, familia.